Hay momentos en los que oras con sinceridad, pero con la sensación de que algo no atraviesa el techo. No porque hayas dejado de creer, no porque estés lejos de Dios, sino porque, en silencio, algo parece haberse interpuesto entre tu corazón y el cielo. Sigues orando, sigues buscando, sigues creyendo, pero la respuesta ya no se siente igual. No es incredulidad, no es rebeldía, es una distancia sutil que no sabes explicar, pero que sabes que está ahí. Ellen White escribió que, en los últimos tiempos, muchos creyentes no abandonarían la fe de manera abierta, permanecerían fieles en apariencia, constantes en las formas, activos en las prácticas, pero con el corazón dividido entre demasiadas voces. Ella explicó que el mayor peligro espiritual no sería negar a Dios, sino perder la sensibilidad para percibirlo. La Escritura ya había advertido sobre esta condición cuando dice: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. El problema no es dejar de orar. El problema es orar sin silencio interior. Ellen White señaló que el alma humana fue creada para responder a la voz de Dios, pero que esa respuesta se debilita cuando el corazón se acostumbra a un ruido constante. No siempre un ruido audible, sino un ruido interno. Pensamientos dispersos, prioridades mezcladas, hábitos que ocupan espacio sin que nos demos cuenta. Ella escribió que, antes de los grandes eventos finales, Dios permitiría que muchos sintieran una especie de sequedad espiritual, no como castigo, sino como señal, una invitación a detenerse y revisar, porque cuando Dios guarda silencio, no siempre es ausencia, a veces es un llamado a mirar más de cerca. Hay personas que interpretan ese silencio como abandono, otras como culpa, pero Ellen White explicó algo diferente. Muchas veces el cielo parece distante porque el corazón está demasiado lleno, no de maldad evidente, sino de ocupaciones legítimas que, con el tiempo, desplazaron lo esencial. La Biblia lo expresa de forma sencilla: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. La quietud no es solo física, es una condición del alma, y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no se alejan de Dios por una gran decisión equivocada. Se alejan por pequeños ajustes diarios que nunca evaluaron. Ellen White advirtió que la vida espiritual no se pierde de un día para otro. Se va debilitando lentamente, como una llama que sigue encendida, pero cada vez recibe menos oxígeno. No se apaga de golpe, se vuelve débil, inestable, fácil de ignorar. Ella escribió que muchos llegarían a un punto en el que seguirían hablando de Dios, pero ya no sentirían su presencia con claridad. Seguirían leyendo, pero sin comprensión profunda. Seguirían orando, pero sin descanso interior. Y eso es peligroso, porque acostumbra al alma a vivir sin discernimiento. Cuando esa condición se prolonga, la persona comienza a normalizarla. Piensa que es parte de la vida, que es madurez, que es rutina. Pero no lo es. Es señal de que algo necesita ser revisado. Ellen White fue clara al decir que Dios no solo observa nuestras decisiones visibles, sino también el ambiente espiritual en el que vivimos, los hábitos que repetimos, las cosas que permitimos entrar en nuestra mente, el tipo de atención que entregamos día tras día. Ella escribió que el hogar juega un papel fundamental en la preparación espiritual, no solo por lo que se dice en él, sino por lo que se permite, por lo que se tolera, por lo que ocupa espacio sin ser cuestionado. Porque el hogar no es solo un lugar físico, es un territorio espiritual. La Biblia enseña que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y Ellen White amplió este principio, mostrando que aquello a lo que damos atención constante termina moldeando nuestra sensibilidad espiritual, incluso sin que lo notemos. Por eso, antes de hablar de grandes pruebas, grandes decisiones o grandes sacrificios, ella llamó a observar lo cotidiano, lo común, lo aparentemente inofensivo. Ella escribió que en los últimos tiempos muchos creyentes se sorprenderían al descubrir que no habían perdido la fe, pero sí habían perdido la claridad espiritual, y sin claridad es imposible discernir la voluntad de Dios en momentos críticos. Aquí surge una pregunta que no acusa, pero despierta. ¿Es posible que algo común, algo presente todos los días, esté ocupando un lugar que solo Dios debería ocupar?
no algo necesariamente malo, no algo prohibido en apariencia, sino algo que con el tiempo fue desplazando el silencio, la reflexión y la comunión. Ellen White afirmó que Dios siempre avisa antes de los grandes acontecimientos, pero sus advertencias no siempre vienen en forma de eventos externos. Muchas veces vienen como una inquietud interior, una incomodidad espiritual, una sensación de que algo debe cambiar. Y cuando esa inquietud aparece, ignorarla es peligroso, porque el Espíritu Santo no grita, Él impresiona suavemente. Si esa impresión es resistida una y otra vez, la voz se vuelve cada vez más difícil de percibir. Por eso este mensaje no es para señalar, es para ayudar a ver. En los próximos momentos vamos a explorar principios que Ellen White destacó y que hoy son más relevantes que nunca. No para generar temor, sino para recuperar claridad. No para condenar, sino para preparar. Porque, según ella, la preparación final no comienza con grandes actos públicos, sino con decisiones privadas que casi nadie ve. Y lo que descubriremos a continuación puede ayudarte a entender por qué muchas oraciones parecen no avanzar, por qué la fe se siente pesada y por qué el corazón anhela algo más profundo. Ellen White escribió que uno de los mayores engaños espirituales de los últimos tiempos no vendría disfrazado de error evidente, sino de normalidad aceptada. Cosas tan comunes, tan integradas a la rutina diaria, que nadie se detendría a examinarlas con seriedad espiritual. Ella explicó que el problema no es siempre lo que hacemos, sino lo que permitimos que nos forme. Aquello a lo que exponemos la mente una y otra vez termina moldeando nuestros pensamientos, nuestras emociones y, con el tiempo, nuestra sensibilidad hacia Dios. La Biblia ya lo advertía cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón no se guarda solo evitando el mal evidente, se guarda cuidando aquello que lo ocupa. Ellen White observó que muchas personas sinceras llegarían a un punto en el que sentirían cansancio espiritual sin saber explicar la razón. No estaban viviendo en pecado abierto, no habían abandonado la fe, pero algo dentro de ellas estaba perdiendo sensibilidad. Ella escribió que esto ocurre cuando lo cotidiano se vuelve dominante y lo espiritual pasa a ser solo un complemento, cuando Dios ya no ocupa el centro, sino los bordes de la vida. Y aquí hay un principio fundamental que ella repitió en diferentes formas. La mente no puede permanecer neutral, siempre está siendo influenciada por algo. Si no es guiada conscientemente hacia lo eterno, será arrastrada lentamente hacia lo temporal, y ese proceso no produce alarma inmediata, produce acostumbramiento. Ellen White explicó que muchas personas no se dan cuenta de que su vida espiritual se está debilitando porque el cambio es gradual. No hay una ruptura, hay una sustitución silenciosa. Ella escribió que, con el tiempo, aquello que debería ser prioridad se vuelve opcional, y lo opcional termina siendo desplazado. La oración se vuelve más corta, la reflexión más superficial, la lectura más apurada, el silencio más incómodo. No porque la persona no ame a Dios, sino porque su mente ya está entrenada para otro ritmo. La Escritura describe este fenómeno con claridad cuando dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. El tesoro no siempre es dinero, muchas veces es atención. Ellen White enseñó que aquello a lo que damos nuestra atención diaria se convierte en nuestro verdadero tesoro, aunque nunca lo reconozcamos como tal. Y cuando la atención está fragmentada, el corazón también lo está. Ella escribió que el enemigo no necesita llevar a las personas al rechazo abierto de Dios. Le basta con mantenerlas ocupadas, distraídas, mentalmente saturadas, porque una mente saturada ya no discierne con claridad. Por eso, uno de los llamados más insistentes de Ellen White fue a la simplicidad. No una simplicidad externa, sino interior. Un orden consciente de prioridades. Ella explicó que Dios no compite por espacio en el corazón humano. Cuando el corazón está lleno de otras cosas, su voz se vuelve difícil de percibir. Esto explica por qué muchas personas oran, pero no sienten paz, leen, pero no sienten dirección,
Buscan, pero no encuentran descanso. No es que Dios se haya alejado, es que el corazón perdió espacio. Ellen White escribió que, en los últimos tiempos, habría una multiplicación de estímulos, información y entretenimiento diseñados para ocupar la mente constantemente, y advirtió que ese exceso tendría consecuencias espirituales profundas. Ella afirmó que la mente necesita momentos de quietud para reconocer la voz de Dios. Sin quietud, la conciencia se embota, la percepción espiritual se debilita, el discernimiento se vuelve confuso. La Biblia confirma este principio cuando dice: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. La renovación del entendimiento no ocurre en medio del ruido constante, ocurre en el espacio interior que dejamos disponible para Dios. Ellen White escribió que muchas personas confunden actividad religiosa con comunión real. Participan, hacen, cumplen, pero no se detienen a escuchar. Ella advirtió que esto produce una fe cansada, una fe sin gozo, una fe que sobrevive, pero no florece. Y aquí aparece una verdad que pocos consideran. No todo lo que es lícito edifica espiritualmente. Algo puede ser aceptable, común, incluso culturalmente normal, y aún así estar ocupando un lugar que debería pertenecer a Dios. Ellen White enseñó que el verdadero peligro no está solo en lo que rechazamos, sino en lo que aceptamos sin discernir. Por eso, ella llamó a examinar la vida cotidiana con honestidad, no para vivir con culpa, sino para recuperar claridad. Ella escribió que el Espíritu Santo obra mediante impresiones suaves, no mediante imposiciones, y cuando esas impresiones son ignoradas repetidamente, el alma se vuelve menos receptiva. Esto no ocurre de un día para otro, ocurre con el tiempo. Pequeñas decisiones repetidas, pequeños hábitos no cuestionados, pequeñas concesiones normalizadas. Y cuando llega el momento de una prueba mayor, la persona descubre que su sensibilidad espiritual no está preparada. Ellen White explicó que la preparación para los eventos finales no se improvisa, se construye lentamente, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Por eso, antes de hablar de grandes advertencias, ella invitó a observar lo simple, lo diario, lo que parece inofensivo, porque allí comienza el verdadero cambio. Ellen White escribió que, en los últimos tiempos, la mayor batalla espiritual no se libraría en plazas públicas ni en grandes conflictos visibles, sino en el territorio de la mente, allí donde nadie más ve, allí donde se decide, silenciosamente, a quién escuchamos y qué voz termina guiando nuestras decisiones. Ella explicó que la mente humana fue creada para contemplar lo elevado, lo eterno, lo que edifica el carácter. Pero cuando esa mente es constantemente ocupada con estímulos superficiales, pierde su capacidad de discernir con claridad, no porque deje de pensar, sino porque piensa demasiado, en demasiadas cosas. La Biblia ya había señalado este principio cuando dice: «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Proverbios 23:7. Ellen White enseñó que la atención es una fuerza espiritual. Aquello en lo que fijamos nuestra mente repetidamente termina moldeando quiénes somos, incluso cuando creemos que no nos afecta. Ella advirtió que el enemigo no necesita introducir ideas abiertamente contrarias a la fe. Le basta con fragmentar la atención, dispersar el enfoque, dividir la mente en múltiples direcciones hasta que lo espiritual ya no tenga espacio para profundizar. Cuando la atención está dividida, la conciencia se vuelve débil, y cuando la conciencia se debilita, la voluntad pierde firmeza. Ellen White explicó que muchas personas sinceras llegan a sentirse culpables sin saber por qué. Intentan orar más, leer más, hacer más, pero no logran recuperar la claridad espiritual, porque el problema no está en la cantidad de prácticas espirituales, sino en la calidad de la atención que ofrecen. Ella escribió que Dios no habla en medio del caos interior, habla en el silencio que el alma aprende a cultivar. Por eso, uno de los mayores llamados de Ellen White fue a la disciplina mental, no como un acto rígido, sino como una protección amorosa del corazón. Ella explicó que la mente necesita ser educada, guiada, entrenada. Si no lo es, será entrenada por aquello que la rodea. La Escritura refuerza esta idea cuando dice:
todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Filipenses 4:8. Pensar no es un acto neutral, es una elección constante. Ellen White observó que muchas personas permiten que su mente sea ocupada por cualquier cosa que aparezca, sin evaluar su impacto espiritual. Noticias, conversaciones, imágenes, contenidos, todo entra, todo permanece, todo deja una huella. Ella escribió que la repetición de estímulos superficiales embota la sensibilidad espiritual. La mente se acostumbra a lo rápido, a lo inmediato, a lo emocionalmente intenso, y pierde la capacidad de apreciar lo profundo y lo sagrado. Esto explica por qué a muchos les cuesta permanecer en silencio, por qué la reflexión se vuelve incómoda, por qué la oración prolongada parece pesada. No es falta de amor por Dios, es falta de entrenamiento interior. Ellen White enseñó que la atención constante a lo trivial debilita el carácter, no porque lo trivial sea siempre malo, sino porque ocupa el espacio que debería ser dedicado a lo eterno. Ella advirtió que una mente sin gobierno se convierte en terreno fértil para la confusión espiritual, y cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, esa mente no tiene firmeza suficiente para discernir con claridad. La Biblia describe este estado cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. La doblez no siempre es moral, muchas veces es mental. Una mente dividida entre demasiadas voces no logra escuchar con claridad la voz de Dios. Ellen White explicó que el Espíritu Santo no compite por atención. Él invita, Él espera, Él impresiona suavemente. Pero cuando la mente está constantemente ocupada, esa impresión pasa desapercibida. Y aquí hay una verdad profunda. No todo lo que capta tu atención merece tu atención. Ellen White llamó a los creyentes a examinar honestamente en qué se concentra su mente durante el día, no solo en los momentos religiosos, sino en los espacios intermedios, en los tiempos libres, en los hábitos automáticos. Ella escribió que es en esos momentos donde se revela quién realmente gobierna el corazón, porque la atención sostenida revela las verdaderas prioridades, no lo que decimos creer, sino lo que realmente valoramos. Ellen White afirmó que en los últimos tiempos, muchos creyentes necesitarían reaprender a guardar su mente, no como una forma de aislamiento, sino como un acto consciente de fidelidad. Ella explicó que proteger la mente es proteger el carácter, y proteger el carácter es esencial para permanecer firmes cuando la presión aumente. Por eso este llamado no es a hacer más cosas, sino a hacer espacio, espacio interior, espacio mental, espacio espiritual. Ellen White escribió que el hogar es uno de los lugares más decisivos en la formación espiritual del ser humano, no solo porque allí se vive gran parte del tiempo, sino porque es en ese espacio donde la mente baja la guardia y el corazón se muestra tal como es. Ella explicó que lo que permitimos dentro del hogar termina moldeando nuestra vida espiritual con más fuerza que muchos discursos o enseñanzas, porque en casa no actuamos para otros, en casa somos nosotros mismos. La Biblia ya había señalado este principio cuando dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Ellen White enseñó que esta declaración no se refiere únicamente a palabras o intenciones, sino a decisiones prácticas, a elecciones conscientes sobre qué se permite, qué se tolera y qué se normaliza dentro del espacio donde se vive. Ella escribió que muchos creyentes se esfuerzan por mantener una conducta correcta en público, pero descuidan el ambiente espiritual de su hogar. Y ese descuido, con el tiempo, debilita la vida espiritual sin que la persona lo perciba, porque el hogar no es neutral. Siempre está formando algo. Ellen White explicó que cada objeto, cada hábito, cada costumbre que se repite dentro del hogar deja una impresión en la mente, no de manera inmediata, sino acumulativa, y esa acumulación termina influyendo en la sensibilidad espiritual. Ella observó que muchas personas no comprenden por qué sienten resistencia a la oración o a la reflexión profunda, sin darse cuenta de que el entorno en el que viven está constantemente estimulando la mente en otra dirección. La Escritura lo expresa de forma sencilla cuando dice: andarán dos juntos,
si no estuvieron de acuerdo? Amos 3:3 Ellen White aplicó este principio al hogar espiritual. Ella afirmó que no se puede esperar comunión profunda con Dios mientras se permite, de manera constante, un ambiente que va en dirección opuesta. Esto no significa vivir en aislamiento ni en rigidez extrema, significa vivir con discernimiento. Ella escribió que Dios no exige perfección inmediata, pero sí honestidad progresiva. Un corazón dispuesto a revisar, a ajustar, a corregir cuando el Espíritu Santo señala algo. Ellen White enseñó que muchos hogares cristianos se convierten, sin intención, en espacios de contradicción espiritual. Se ora, pero también se alimenta la mente con cosas que debilitan la sensibilidad. Se habla de fe, pero se toleran hábitos que desplazan el silencio interior. Con el tiempo, esa contradicción genera confusión espiritual. La persona no entiende por qué su fe se siente fragmentada. ¿Por qué? Hay momentos de claridad y otros de total sequedad, porque el entorno no está alineado con el deseo del corazón. Ellen White fue clara al afirmar que el hogar debería ser un lugar de descanso espiritual, no de saturación mental, un lugar donde la mente pueda aquietarse, reflexionar, reenfocarse. Ella escribió que cuando el hogar está constantemente lleno de estímulos, la mente pierde su capacidad de reposar en Dios. La Biblia advierte sobre esto cuando dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 17:1. La paz no depende de la cantidad de cosas, sino de la armonía del ambiente. Ellen White explicó que el exceso, aunque no sea malo en apariencia, suele ser enemigo de la profundidad espiritual, porque ocupa espacio, y cuando el espacio está lleno, no hay lugar para lo esencial. Ella llamó a los creyentes a observar su hogar con ojos espirituales, no con espíritu de condenación, sino de evaluación sincera. Preguntas simples, pero profundas. ¿Qué tipo de ambiente estoy cultivando? ¿Qué estímulos son constantes en mi día a día? ¿Este espacio facilita la comunión o la dificulta? Ellen White escribió que Dios se agrada cuando el hogar se convierte en un pequeño santuario, no por objetos religiosos visibles, sino por la atmósfera espiritual que se respira. Ella describió hogares donde la presencia de Dios se sentía de forma natural, porque las decisiones cotidianas estaban alineadas con valores espirituales. No eran hogares perfectos, pero eran hogares conscientes. La Escritura afirma: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La limpieza del corazón también se refleja en el espacio que habitamos. Ellen White explicó que el Espíritu Santo obra con mayor libertad en ambientes donde hay orden, sencillez y coherencia espiritual. No porque Dios esté limitado por el entorno, sino porque el corazón humano responde mejor cuando no está constantemente distraído. Por eso, ella enseñó que revisar el hogar no es un acto externo sin importancia, es una expresión de deseo interior, un gesto que dice: quiero que Dios tenga espacio. Este llamado no es para generar temor, es para despertar conciencia, porque cuando el hogar se alinea con los valores espirituales, la mente encuentra descanso, la oración se vuelve más natural, la reflexión más profunda, la fe más firme. Ellen White escribió que Dios rara vez comienza su obra más profunda en la vida de una persona mediante cambios drásticos e inmediatos. La mayoría de las veces, su llamado se manifiesta a través de pequeños ajustes conscientes, decisiones simples que, con el tiempo, transforman completamente la dirección espiritual. Ella explicó que muchos creyentes esperan una experiencia extraordinaria para cambiar, cuando en realidad Dios espera disponibilidad diaria, un corazón atento a las impresiones suaves del Espíritu Santo. La Biblia confirma este principio cuando dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. La fidelidad no se demuestra primero en grandes pruebas, sino en elecciones pequeñas y constantes. Ellen White enseñó que una de las mayores trampas espirituales es postergar los cambios necesarios, pensar que habrá un mejor momento, más tiempo, más claridad. Pero ella advirtió que la claridad muchas veces viene después de la obediencia, no antes. Ella escribió que cuando una persona responde con prontitud a una impresión espiritual, su sensibilidad se fortalece.
Pero cuando posterga repetidamente, esa sensibilidad se debilita. Esto no ocurre porque Dios se aleje, sino porque el corazón se acostumbra a resistir. Ellen White explicó que el Espíritu Santo no fuerza la voluntad humana. Él invita, señala, impresiona y espera una respuesta libre. Por eso, los pequeños actos de obediencia tienen un impacto espiritual desproporcionado, no por el tamaño del acto, sino por lo que revelan del corazón. Ella observó que muchas personas desean una vida espiritual más profunda, pero no están dispuestas a revisar hábitos que parecen insignificantes. Y esos hábitos, aunque pequeños, terminan definiendo el rumbo de la mente y del corazón. La Escritura lo expresa así: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinar implica detenerse. Retener implica decidir. Ellen White enseñó que examinar la vida cotidiana no es legalismo, sino amor por la verdad. No es obsesión, sino cuidado espiritual. Ella afirmó que Dios honra a quienes toman en serio las cosas pequeñas, porque son esas cosas las que preparan el carácter para los desafíos mayores. Muchos creyentes desean experimentar paz, claridad y firmeza espiritual, pero ignoran que estas cualidades se construyen lentamente, a través de elecciones repetidas. Ellen White escribió que la verdadera reforma espiritual comienza cuando la persona deja de justificar lo que sabe que necesita cambiar, no porque alguien se lo imponga, sino porque su conciencia ha sido despertada. Ella observó que cuando una persona decide hacer espacio para Dios, incluso de forma sencilla, el cielo responde, no siempre de inmediato, pero de manera segura. La Biblia declara: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Este acercamiento no siempre ocurre mediante palabras, sino mediante acciones coherentes. Ellen White explicó que reorganizar prioridades, ajustar rutinas y simplificar la vida no es pérdida, sino ganancia espiritual, porque cada espacio liberado se convierte en una oportunidad para que Dios obre. Ella escribió que muchos creyentes se sorprenderían al descubrir cuánta claridad espiritual recuperan al eliminar lo innecesario. No solo cosas externas, sino hábitos mentales, preocupaciones excesivas, distracciones constantes. No se trata de hacer la vida más vacía, sino más enfocada. Ellen White enseñó que el carácter se forma por aquello que hacemos repetidamente, y cuando repetimos decisiones alineadas con valores espirituales, el carácter se fortalece. Ella advirtió que el enemigo teme a las personas que toman en serio los pequeños detalles, porque sabe que quien es fiel en lo pequeño será firme en lo grande. Por eso, este llamado no es a la perfección inmediata, sino a la intencionalidad espiritual, a vivir con propósito, con conciencia, con dirección. Ellen White escribió que Dios no pide sacrificios sin sentido. Cada renuncia que Él sugiere tiene como objetivo liberar al alma, no restringirla. Cuando una persona comienza a responder a estos llamados, algo cambia en su interior. La oración se vuelve más natural, la fe más viva, la paz más constante, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque el corazón está mejor alineado. Ellen White escribió que llegará un momento en el que cada persona comprenderá que la preparación espiritual no fue un evento aislado, sino un proceso continuo, no algo que se improvisa cuando llegan las pruebas, sino algo que se construye día tras día, en silencio, en lo cotidiano. Ella explicó que el carácter no se forma en los momentos extraordinarios, sino en las decisiones repetidas cuando nadie observa, en lo que se elige conservar y en lo que se decide soltar, en lo que se permite permanecer y en lo que se tiene el valor de remover. La Biblia declara: preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. La preparación no es miedo, es conciencia. Ellen White enseñó que Dios siempre avisa a su pueblo antes de los grandes acontecimientos, pero esos avisos no siempre vienen como anuncios externos. Muchas veces llegan como impresiones internas, como llamados suaves a revisar, ajustar y ordenar. Ella escribió que quienes ignoran esos llamados no lo hacen por falta de información, sino por falta de disposición, porque cambiar implica renunciar.
y renunciar nunca es cómodo. Sin embargo, ella también afirmó que ninguna renuncia hecha por amor a Dios queda sin recompensa. Cada ajuste sincero produce libertad interior. Cada decisión coherente fortalece la fe. Ellen White describió a un pueblo que en los últimos tiempos se distinguiría no por su apariencia externa, sino por su claridad espiritual. Personas que no viven confundidas, que no caminan divididas, que no dependen del ruido para sentirse vivas. Personas cuyo hogar se convierte en refugio espiritual, cuyo corazón aprende a escuchar, cuyo carácter refleja coherencia. La Escritura lo expresa así: y seréis santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. La santidad no es rigidez, es alineación. Ellen White explicó que cuando una persona decide tomar en serio su preparación espiritual, algo cambia en su relación con Dios. No porque se vuelva perfecta, sino porque se vuelve sincera. Ya no justifica lo que sabe que necesita cambiar. Ya no posterga lo que ha comprendido. Ella escribió que el Espíritu Santo obra con poder en corazones dispuestos, no en corazones defensivos, y que la verdadera reforma comienza cuando la persona dice: estoy dispuesto a aprender. Este llamado no es para generar ansiedad, es para traer paz, porque cuando la vida se ordena espiritualmente, la mente descansa, la fe se fortalece, la esperanza se renueva. Ellen White afirmó que quienes responden a estos llamados experimentan una transformación silenciosa, pero profunda, no siempre visible para otros, pero evidente en la forma de pensar, de decidir y de vivir. Y aquí está la pregunta final, la más importante de todas. ¿Estás dispuesto a hacer espacio para Dios de una manera más consciente? No mañana, no cuando todo esté más tranquilo, sino ahora con lo que ya has comprendido. La Biblia dice: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy es el momento de decidir. Si este mensaje habló contigo, no lo ignores. Tómalo como una invitación amorosa a vivir con mayor claridad, con mayor propósito, con mayor coherencia espiritual. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que te ayuden a comprender los escritos de Ellen White con profundidad, aplicarlos a la vida diaria y prepararte espiritualmente con equilibrio y discernimiento, suscríbete al canal ahora. De esta manera, podrás acompañar cada nuevo contenido y no perder lo que viene. Si este video te ayudó, dale me gusta, porque eso permite que este mensaje llegue a más personas que también necesitan claridad y esperanza. Activa la campanita de notificaciones para que cada nuevo mensaje te encuentre a tiempo. Y no guardes esto solo para ti. Compártelo con alguien que aprecias, con alguien que necesita despertar, reflexionar o reenfocar su vida espiritual. A veces, una sola conversación cambia un destino. Por último, escribe en los comentarios aquello que más habló a tu corazón, no como una obligación, sino como una forma de afirmar una decisión interior. Que Dios te guíe, te fortalezca y te conceda claridad en cada paso del camino.